Amén. Vamos a orar para reflexionar en la palabra de Dios y vamos a seguir con nuestra serie de sermones, palabras de ánimo, palabras de aliento de la palabra de Dios. Le pido que ahí donde usted esté incline su rostro y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en oración. Pídale al Señor que hable a su vida, que hable a su necesidad. Padre, te damos gracias por este día que nos has concedido y podemos, Señor, congregarnos a través de los medios para estar delante de tu presencia, estar teniendo de esta manera comunión. Te suplicamos que hables a nuestras vidas conforme a tu plan, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Que toques las fibras más sensibles de nuestro corazón y que seamos transformados por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu. Suplicamos, Señor, que cada uno de los que nos están acompañando pueda ser sensible a la voz tuya y que pongamos por obra, por práctica, lo que tú quieres mostrarnos en este día. Señor, nos abandonamos en tus benditas manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como le mencionaba, hemos estado en nuestra serie Palabras de ánimo de la palabra de Dios. Hemos visto cómo Dios nos fortalece en los tiempos de espera, en tiempos en los cuales parece que las cosas no marchan bien. Hoy vamos a hablar acerca de cómo enfrentar las pruebas más grandes de la vida. Hemos analizado, le decía, circunstancias en la vida en las cuales necesitamos fortaleza y ánimo. Hemos visto cómo la palabra de Dios nos anima a seguir adelante a pesar de lo que pase. Nos anima a confiar en Dios pase lo que pase. Hoy quiero que veamos qué nos enseña la palabra de Dios acerca de cómo enfrentar las pruebas más grandes de la vida. Y estoy seguro de que en la manera en que nosotros las enfrentamos, estas revelan lo que es un verdadero cristiano. Si usted observa ahí en Santiago capítulo 1 versos 2 y 3 y también el verso 12, dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. El verso 12 dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La palabra de Dios en este caso a través de Santiago nos muestra que la vida es una serie de pruebas. Santiago nos dice que los problemas que usted y yo tenemos en la vida cotidiana, cada uno de esos problemas que enfrentamos son en realidad pruebas. Y el día de hoy vamos a ver en la vida de Abraham 4 pruebas y aunque varían en algunas circunstancias en su vida, Dios le va a probar de la misma manera. Estoy seguro que Dios le va a probar, Dios me va a probar en esas 4 áreas en las cuales Dios probó a Abraham. Ya después de haber pasado más de 20 años de educación formal, desde la primaria hasta la universidad, el seminario, me ha enseñado que es muy útil prepararse para los exámenes. De hecho, las pruebas o los exámenes que a mí más me gustaban eran aquellas pruebas donde el profesor nos daba de antemano las preguntas, nos decía prepárense y bueno, eso era muy bueno, ¿no? Yo estaba sumamente agradecido con esos profesores e incluso cuando nos pedían que hiciéramos un examen a libro abierto, suena extraño, pero esas ocasiones yo aprendí mucho más que cuando estaba sometido a mucha tensión. Pero también tuve profesores que eran, voy a llamarles así, malos de verdad. A ellos les gustaba mucho engañar a los estudiantes. Les gustaba a veces guardar como en súper secreto de qué se tratarían los exámenes, ¿no? Y la verdad es que ellos siempre querían mantener como en pánico, en suspenso a los estudiantes. Y quiero que usted sepa que Dios no es así. Dios quiere que usted y yo pasemos las pruebas. De hecho, Él desea tanto que pasemos las pruebas que de antemano nos muestra la manera en que vamos a ser probados en la vida. Y no solamente eso, Dios nos muestra que podemos contar con Él. La Biblia, en la experiencia de Abraham y en algunos otros personajes, nos muestra 4 maneras, 4 formas en las que vamos a ser probados en la vida. Y nuevamente grábese esto: Dios quiere que aprobemos. Así que el Señor nos muestra de antemano la manera en que vamos a ser probados. Solo hay una cosa respecto a las pruebas de parte de Dios: no sabemos el momento.
Dios es especialista en pruebas, exámenes sorpresa. No sé si recuerdan, los profesores de repente decían, saquen una hoja, pónganle su nombre y exámenes sorpresa, pero Dios nos prepara de antemano para que nosotros enfrentemos esas pruebas. Estoy seguro que algunos de ustedes están enfrentando pruebas en este momento. Quizá otros estén enfrentando pruebas y ni siquiera se han dado cuenta de ello. Pero la realidad es que vamos a enfrentar pruebas de una manera muy similar a las que enfrentó Abraham y algunos otros personajes de la Biblia. En este caso vamos a ver a Abraham y las pruebas que él pasó. Pero algo también importante, vamos a ver la manera en que la forma en que enfrentamos esas pruebas revela nuestro carácter como cristianos. Bueno, vamos a ver 4 pruebas que revelan a un verdadero creyente. Número 1, anótele por ahí en sus bosquejos el número 1. La prueba número 1, grandes cambios en la vida. Y eso está en Hebreos capítulo 11, verso 8, que dice de la siguiente manera. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Allí en sus bosquejos están los pasajes bíblicos en el libro de Génesis para que usted complete el estudio, complete su estudio y lea completo lo que estamos mencionando, lo que menciona Hebreos capítulo 11 en esta porción acerca de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Quiero que subraye ahí en sus bosquejos o en su Biblia la palabra dónde. La palabra dónde. La primer gran prueba de la vida son cambios importantes. Dios le pidió en este caso a Abraham que recogiera todo lo que tenía y se mudara a otro lugar. La primera pregunta que nosotros haríamos sería, ¿y a dónde, Señor? Estoy seguro, ¿no? La Biblia no registra que Abraham haya preguntado, pero yo estoy seguro que esa pregunta estaba en su mente, o tal vez sí la hizo, pero Génesis no registra que Abraham preguntara. Esta es la primera gran prueba que se refleja en la pregunta, ¿dónde? Dios, ¿a dónde tengo que ir? ¿A dónde voy? Y seguramente la respuesta de Dios sería, hey, tranquilo, te voy a decir después. Yo te lo haré saber. Y surgirían más preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en llegar allí donde quieres que vaya? Tranquilo, yo te lo diré. Una pregunta más. Pero ¿cómo sé que llegaré allí? Calma, te lo haré saber. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted seguiría a Dios así? Cuando usted tiene muchas preguntas y no recibe respuesta. Cuando Dios le manda algo y usted no sabe a dónde le está dirigiendo el Señor. Y mire, esto era un gran cambio en la vida de Abraham y eso fue muy difícil para él. En primer lugar, si usted observa en la escritura y en Génesis, Abraham ya tenía 75 años de edad, ya era un hombre mayor. Es la edad cuando todo mundo está listo ya para retirarse, pero Dios le dice, hey, ahora estás listo para verdaderamente desarrollarte en tu vida. Es cuando uno está listo para la jubilación por parte del Seguro Social y Dios le dice, ahora te me vas a la inseguridad social. Es el momento cuando ya estamos listos para colgar el uniforme de trabajo y Dios dice, desempólvalo, dale una planchadita porque lo vas a usar. Cuando está uno listo para sentarse, para tomarse ya las cosas con calma y Dios le dice a Abraham, estás listo para la mayor aventura de tu vida. Y otra cosa, Abraham era un hombre muy rico. Tenía muchas posesiones, tenía muchas cosas que mover y en aquel tiempo no había mudanzas. Tenía camellos, vacas, ovejas, muchos sirvientes. Podríamos decir que era un millonario de la época. Allí en Ur de los Caldeos él era uno de los grandes millonarios y Dios le dijo, vas a dejar Ur de los Caldeos y vas a ir a un lugar que no conoces, pero sígueme. Abraham recogió todo de inmediato y sin ninguna clase de excusas se fue. Y aquí está la primera gran prueba que revela a un verdadero creyente. Un verdadero creyente seguirá a Dios aún sin saber a dónde le dirige. Y tal vez algunos de ustedes están en esta prueba del ¿a dónde, Señor?
¿A dónde, Dios? ¿Dónde quieres que trabaje? ¿Dónde quieres que viva? ¿Dónde quieres que me retire? ¿Dónde quieres que vaya a la escuela? ¿Dónde? Es la pregunta del dónde de la vida. Y esto habla de un cambio importante. Esta es una prueba. Dios le dice, simplemente comienza a moverte y yo te voy a guiar. Y quiero decirle lo siguiente, si su fe no le ha llevado a correr riesgos, eso no es fe. La primera prueba entonces es un cambio importante que nos lleva a la pregunta del ¿dónde? Vamos a ver la segunda prueba. La segunda prueba son promesas que a veces tardan en cumplirse. Esto lo vemos en el verso 9 y 10 de Hebreos 11, que dice de la siguiente manera: por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. La prueba donde las promesas tardan en cumplirse, y esta prueba nos hace preguntar, ¿cuándo? Quiero que vea nuevamente esos dos versículos y que subraye dos palabras, prometida y promesa. Tierra prometida, misma promesa. Prometida, promesa. Son palabras que vienen del mismo origen. Promesa es una palabra muy importante en el vocabulario de la fe. La pregunta primera, dijimos, es ¿dónde? Ahora la pregunta es ¿cuándo? Dios le dijo, te voy a dar la tierra prometida. Y seguro que Abraham quería saber cuándo. Pero Dios quiere que nosotros basemos nuestras vidas en promesas, no en explicaciones. Dios le prometió la tierra prometida, valga la redundancia, pero después de que llegó ahí hubo un retraso. De hecho, Abraham no solamente esperó su vida, esperaron 3 generaciones, Isaac y Jacob también, quienes pasaron su vida viviendo en tiendas de campaña. Ellos vivieron como nómadas, no pudieron establecerse en un lugar. Yo le pregunto a usted, ¿le gustaría vivir por 3 generaciones en una tienda de campaña? Y ahora, imagínese a Sara, la esposa de Abraham. Estoy seguro que de la manera más atenta le diría, Abraham, ¿y cuándo vamos a tener una casa de verdad? Aunque fuera de Infonavit, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener una casa de verdad? La realidad es que yo puedo manejar una prueba en la vida si sé que habrá un final. Sí puedo ver el final, pero las pruebas más difíciles de manejar en la vida son las pruebas en las que no sabemos si terminará alguna vez. Usted observe el capítulo 11 y hay personas que no vieron cumplida la promesa. Esas son las pruebas más difíciles. Una promesa que tarda en cumplirse. Pero Abraham nunca se rindió, nunca regresó a Ur de los Caldeos. Aquí tenemos la lección número 2. Un verdadero creyente esperará el tiempo de Dios, aún sin saber cuándo recibirá la respuesta. Un verdadero creyente esperará el tiempo de Dios, aún sin saber cuándo vendrá la respuesta. Yo sé que tal vez algunos de ustedes están pasando por la prueba del cuándo. Y tal vez lo estén pasando ahora mismo. ¿Cuándo van a mejorar las cosas en mi familia? ¿Cuándo va a mejorar mi matrimonio? ¿Cuándo me voy a casar? ¿Cuándo voy a tener un bebé? ¿Cuándo va a mejorar mi salud? ¿Cuándo se van a resolver mis problemas? ¿Cuándo vas a responder a mis oraciones? Esta es la segunda prueba más grande en la vida. Una promesa que tarda en cumplirse. Y la pregunta es, ¿cuándo? ¿Qué ha estado usted esperando que Dios haga en su vida que aún no ha sucedido? Abraham tuvo que esperar 3 generaciones. ¿Qué está usted esperando? Creo que esto incluso aplica para nosotros mismos, para nuestro propio templo. Hemos estado esperando y preguntamos, ¿cuándo, Dios? ¿Cuándo vamos a tener los permisos? ¿Cuándo vamos a tener los recursos? Y yo creo que Dios nos está diciendo, esto es una prueba. Es una prueba y cuando pasemos la prueba estoy seguro que vamos a ver nuestro templo. Pero regularmente hay una tardanza en las promesas de Dios. Todos los hombres de Dios en la Biblia experimentaron tardanzas. Observe, por ejemplo, Moisés. 80 años para ver de lejos la tierra prometida. Noé,
120 años para que llegara la lluvia. 120 años construyendo el arca para que llegara la lluvia. Dios siempre pone a sus creyentes la prueba de la espera. Prueba número 1, dijimos un cambio importante. Un verdadero creyente seguirá la dirección de Dios aún sin saber a dónde le dirige. Prueba número 2, promesas que tardan. Un verdadero creyente esperará el tiempo de Dios sin saber cuándo recibirá la respuesta. Pero hay una tercera prueba que Abraham experimentó y que estoy seguro cualquiera de nosotros podemos experimentar, y es un problema que parece imposible de solucionarse. Versos 11 y 12, por favor, de ahí de Hebreos 11. Por la fe Abraham, a pesar de su edad avanzada y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, y subraya la siguiente frase, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Ya en varias ocasiones hemos hablado acerca de Abraham. A estas alturas, Abraham ya tenía 99 años de edad y aún no tenía ningún solo hijo. Dios le dijo que iba a ser el padre de una gran nación. Incluso, y usted recuerda, el nombre de Abraham significa padre enaltecido, y Dios le había cambiado el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Y yo digo, qué incómodo nombre, ¿no? Imagínese, le preguntan, ¿cómo te llamas? Padre de multitudes, padre de muchas naciones. Oye, suena bien. ¿Cuántos hijos tienes? 0. Wow. ¿Cuántos años tienes? 99. Qué incómodo, ¿no? Qué incómodo. Un problema que parece imposible de solucionarse. Él era físicamente imposible. Tanto él como Sara. Sara ya había pasado por la menopausia. La Biblia dice que cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, ellos se rieron. Y por eso yo creo que llamaron a su hijo Isaac, que significa risa. Dijeron, este niño tiene que ser una broma, ¿no? La Biblia dice que Abraham, ya en decadencia, yo me imagino que se miró a sí mismo y dijo, no hombre, esto es imposible. Y luego voltea a ver a Sara y dice, menos, ¿no? Era imposible. Así son los problemas en los cuales Dios permite que seamos probados. Y se rieron. Y se rieron. Eso significa que no le creyeron. Si le hubieran creído, se hubieran puesto a llorar. Pero se rieron. Y cuando yo leía eso de que le dio risa, me acordaba de aquel famoso dicho, ¿no? El que ríe al último, ríe mejor, ¿no? Ellos se rieron y yo creo que el que se rió al final fue el Señor, ¿no? Porque esto voy a hacer en sus vidas. Un problema imposible de resolver es aquel en el que uno se pregunta, ¿cómo? O sea, no cuándo, no dónde, sino cómo. ¿Cómo le vas a hacer, Señor? Dios le había prometido un hijo. Le había dicho que sería padre de multitudes, pero a los 99 años, nada. A ellos les sonó cómico. Un gran problema. Una situación imposible. Un problema imposible es el cómo de la vida. Y yo sé que algunos de los que nos están acompañando tal vez están preocupados, desanimados, quizá hasta deprimidos por lo que están pasando a este momento. Y se han estado preguntando, no sé cómo le va a hacer Dios. Y realmente no saben cómo Dios les va a ayudar. Dios, a lo mejor preguntan, ¿cómo voy a llegar a fin de mes si ya no tengo recursos? Señor, ¿cómo voy a hacer para que mis hijos puedan entrar a la universidad, puedan ir a una escuela? ¿Cómo voy a hacer para que experimente la sanidad? ¿Cómo le vas a hacer, Señor, para sanarme? Dios, ¿cómo voy a encontrar tiempo para un ministerio si ya tengo tantas cosas que hacer? Señor, ¿cómo vas a cambiar a mi esposo, a mi esposa? ¿Cómo vas a cambiar, a transformar este matrimonio? ¿Cómo vas a hacer para darme un hijo? Son las preguntas del cómo de la vida. Y en este caso, lo que revela a un verdadero creyente es que un verdadero creyente esperará un milagro, aún sin saber cómo Dios lo va a hacer. Eso es lo que espera el verdadero creyente. Pero hay una prueba más que vemos en la vida de Abraham, y yo creo que es la prueba más grande de la vida.
Incluso la prueba yo le llamo definitiva, que revela todo el carácter de un verdadero creyente. Y yo estoy agradecido porque Dios nos diga de antemano que va a suceder. Porque seguro usted va a experimentar una prueba de este tamaño en su vida. Prueba número 4, anótele, una tragedia que no tiene sentido. Hebreos 11 del 17 al 19 dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Aquí no es el dónde, aquí no es el cuándo, aquí no es el cómo, aquí la pregunta es el ¿por qué? Es la pregunta del por qué de la vida. ¿Por qué está pasando esto, Dios? Y le decía que esta es la prueba definitiva que revela todo el carácter del verdadero creyente. Abraham la enfrentó y le aseguro que usted y yo también la vamos a enfrentar en algún momento de nuestra vida. Es la prueba que nos hace preguntar, ¿por qué, Señor? Y la realidad es que mucho de lo que pasa en el mundo carece a veces de sentido. La gente dice, es que no es justo. ¿Y quién dijo que el mundo sería justo? Dios nunca dijo que sería justo. Y es por eso que hay un cielo, pero también hay un infierno. Un día Dios va a llamar a todos a cuentas. Las cosas que son injustas, entonces se van a resolver. Es injusto que personas delincuentes y asesinos se salgan con la suya. Pero la Biblia nos presenta un cielo y también un infierno, mostrando que el Señor va a ejercer su justicia. Y la verdad es que existen tragedias sin sentido en la vida. Y esas son las preguntas del por qué. Y aquí tenemos un problema que es el que más personas cuestionan en la Biblia. Y este es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo, a Isaac. Sí, Isaac. El niño milagro, le llamo yo, el bebé milagro, el hijo prometido, aquel en quien se cumplirían todas las esperanzas y todos los sueños de Abraham. Isaac, Abraham le dice el Señor, quiero que me entregues a tu hijo Isaac en sacrificio. ¿Qué? Isaac representaba todo lo que Abraham amaba. Nuestra experiencia o nuestra reacción ante esta situación es típica. Es que eso es injusto y entramos en shock. Es que Dios le pide algo que pues no suena ni como cristiano, ¿no? ¿Por qué Dios requeriría algo como eso? Y quiero que subraye en los versículos, fue puesto a prueba. Fue puesto a prueba. Porque es una prueba. Realmente Dios estaba probando a Abraham. Abraham estaba pasando por una prueba y era una prueba acerca de su compromiso con Dios. No tenía sentido. Incluso sonaba ridícula, trágica. No había ningún precedente de esto. Pero hay algo importante que quiero que usted entienda muy bien. Abraham no conocía tanto acerca de Dios como usted y yo ahora lo conocemos. No conocía mucho de la naturaleza de Dios. Abraham nunca había oído hablar de Jesús, nunca había visto a Jesús. No sabía totalmente que Dios era un Dios amoroso y compasivo. Todo lo que Abraham sabía es que Dios le estaba diciendo, sacrifica a tu hijo. Y esto parece que no tiene sentido. Parece eso. Pero como le dije, hay muchas cosas en el mundo que no tienen sentido. Y esto era una prueba para Abraham, era una prueba de su compromiso. Abraham no tenía la seguridad de que Dios salvaría a Isaac. No tenía ninguna garantía de eso, pero quiero que observe con detenimiento el verso 19 de Hebreos 11. Dice lo siguiente, consideraba a Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos.
Entonces, ¿dónde radicaba la confianza de Abraham si había muchas cosas de Dios que él no sabía? Muy sencillo. Mire, yo me imagino que Abraham pensaba, si Dios pudo darme un hijo a los 99 años, cuando mi esposa y yo éramos físicamente incapaces de tener hijos, si Dios puede hacer esta clase de milagro, Dios puede resucitar a los muertos aún después de que yo haya sacrificado a Isaac. Esa era su confianza. Aquí está una gran verdad sobre la vida de Abraham. Y es por esto que Abraham es considerado el padre de la fe, un gran creyente. Abraham creía que Dios tenía todo el derecho, que Dios tiene todo el derecho de hacernos cualquier petición en la vida. Lo que Dios quiera, lo que Él quiera. Eso es cierto de verdad para todos nosotros. Dado que Dios es Dios, Él tiene el derecho de hacer cualquier demanda en nuestra vida, solo porque Él lo dice. Ni siquiera usted o yo estaríamos vivos el día de hoy si no fuera por nuestro Dios. No tendríamos nada sin Dios. Entonces, Dios, por ser Dios, tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera. Esto era una prueba en la vida de Abraham. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Mire, un verdadero creyente confiará en el propósito, en el amor y el carácter de Dios, aún sin saber el porqué. Incluso en las contradicciones de la vida. Yo sé que algunos de ustedes tal vez están pasando en este momento por esta prueba, la prueba del por qué. Y le preguntan a Dios, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me despidieron del trabajo? ¿Por qué dejaste que mi pareja me fuera infiel? ¿Por qué mi hijo se metió en las drogas? ¿Por qué estoy sin recursos económicos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuve un aborto espontáneo? ¿Por qué murieron mis padres? Estas tragedias parece que no tienen sentido. Y quiero decirle lo siguiente, no hay nada de malo en preguntar el por qué. No hay nada de malo en hacer preguntas. Yo creo que Abraham hizo lo mismo que nosotros. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? El verdadero problema no es hacer preguntas. El verdadero problema es cómo usted y yo vamos a responder cuando no hay respuestas. Ese va a ser el verdadero problema, porque eso es lo que va a revelar el carácter de un verdadero creyente. Es la prueba que revela que usted es un verdadero creyente. Si yo le preguntara a usted, ¿crees en Dios? Seguro que contestaría, por supuesto. ¿Es usted creyente? Sí, pero no responda tan rápido. Usted podría salir a la calle, preguntarle a todo mundo, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Le aseguro que más del 90% le diría, sí, sí creo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Satanás también cree en Dios. Los demonios creen y tiemblan, pero sabe, ellos no van a estar en el cielo. Porque no se trata únicamente de tener datos intelectuales acerca de Dios. Un verdadero creyente sigue la dirección de Dios cuando no sabe dónde. Un verdadero creyente espera el tiempo de Dios cuando no sabe cuándo. Un verdadero creyente espera un milagro de parte de Dios aunque no sepa cómo. Y un verdadero creyente confiará en el propósito, el amor y el carácter de Dios, aún sin saber el por qué. Mire, Dios nunca le dio a Abraham ninguna explicación sobre estas pruebas. Y estaba reflexionando, ¿sabe por qué existen tantas personas espiritualmente inmaduras? Yo les llamo enanos espirituales. ¿Sabe por qué? Porque siempre exigimos una explicación para todo. Siempre creemos que Dios nos tiene que dar explicación para todo. Y mire, si usted tuviera todos los porqués, los cómo, los cuándos, los dóndes, si usted los tuviera todos resueltos, usted no viviría por fe. Es así de simple. Le pregunto, ¿es usted un verdadero creyente? Y mire, lo que pasa con las pruebas para nosotros los seres humanos es que para realizar una prueba deseamos conocer todas las respuestas.
Pero con las pruebas de Dios, la forma en que nosotros superamos las pruebas de Dios es creyendo, aunque no tengamos las respuestas. No sabemos a dónde vamos, no sabemos cómo Dios va a hacerlo, no sabemos por qué está sucediendo, pero seguimos creyendo, seguimos confiando. Esa es la prueba. La prueba es que usted sigue adelante, aunque no tiene las respuestas. Quiero preguntarle, ¿con cuál de estas pruebas usted está lidiando ahora? A lo mejor usted está lidiando con un cambio importante en su vida y le está preguntando a Dios, ¿dónde? ¿Dónde, Dios? ¿Dónde quieres que viva? ¿Dónde quieres que trabaje? ¿Dónde quieres que vaya a la escuela? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde quieres que te sirva en la iglesia? ¿Dónde? Dios le está pidiendo a usted que haga un cambio importante en su vida. Y usted sabe que no puede quedarse donde usted está, pero no tiene ni idea a dónde va. Eso es una prueba. Una de las cosas más difíciles de la vida es identificar cuándo ir adelante y cuándo esperar. Y solo Dios puede decirle eso. Algunos de ustedes tal vez están enfrentando la segunda prueba. Están lidiando con esa promesa que ha tardado en cumplirse y están preguntando, Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a ayudarme a conseguir esto? ¿Cuándo vas a satisfacer mis necesidades? ¿Cuándo me vas a ayudar con mi problema? ¿Cuándo voy a sanar? ¿Cuándo vas a salvar a mis padres? ¿Cuándo me voy a reconciliar con mi esposo, mi esposa? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo van a cambiar las cosas? ¿Cuándo vas a responder a mi oración? Recuerde, eso es una prueba. O tal vez usted esté lidiando con el problema imposible de resolver. En su propio punto de vista cree que no hay manera de que se solucione. Imagínese a Abraham, de la misma manera, tal vez él dijo, no hay forma de que yo pueda tener un hijo, tengo 99 años de edad, ¿cómo? Y tal vez usted pregunta como él, ¿cómo le vas a hacer, Señor? ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Cómo me vas a cambiar? ¿Cómo me vas a sacar de este desastre? O quizá algunos están de duelo porque han tenido una tragedia que tal vez parece sin sentido. En la semana, uno de mis exalumnos del seminario me llamó y me decía, oiga pastor, ¿cómo va el asunto del regreso allí en su iglesia? Y le digo, bueno, nosotros hemos pensado que en semáforo amarillo estaríamos orando y tal vez hasta semáforo verde. ¿Por qué me preguntas eso? Y me dices que un pastor aquí en Torreón, un pastor, una iglesia grande que era dueño de escuelas, acaba de morir. Y la semana pasada celebraron su aniversario allí en la iglesia. Dice, bueno, yo no veía muchas precauciones, pero... Y no nos dice de qué murieron, nada más se sabe que murió de un paro respiratorio. Bueno, mi exalumno es médico también, dice, ¿un paro respiratorio por qué? Pero las cosas suceden así, de un momento a otro. Y uno se pregunta, pero esto no tiene sentido. Tal vez usted esté pasando por una tragedia y en lo más profundo de su corazón dice, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? No lo entiendo. ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa se enfermó? ¿Por qué murieron? ¿Por qué me despidieron del trabajo? Señor, ¿por qué si crié a mis hijos de la mejor manera posible, hoy su vida es un desastre? ¿Por qué? Dios le dice, esto es una prueba. Quiero terminar preguntándole, ¿cómo califica como creyente en esta mañana de acuerdo a estas pruebas? ¿Califica como un verdadero creyente? Algunos de ustedes tal vez estén diciendo, no, yo no paso la prueba. Pero quiero recordarle uno de mis versículos favoritos que mencionamos hace algunas semanas, Marcos 9:24. Le recuerdo rápidamente el contexto. Un papá va con Jesús, le pide que sane a su hijo, los discípulos no pudieron sanarlo y entonces Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. ¿Puedes creer? Y recuerda, Marcos 9:24, el papá responde, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayuda en mi poca fe. Creo, ayuda a mi incredulidad, dice Reina Valera. ¿Y qué hizo Jesús? Sanó al niño. ¿Qué?
Si el papá tenía muchas dudas, pero él dijo, creo. Necesito creer más, ayúdame con eso, creo, ayúdame mi incredulidad, creo, tengo muchas dudas. Era tan poca la fe de ese hombre, pero fue suficiente para que Jesús sanara a su hijo. Y aquí está la reflexión. No importa el tamaño de su fe, y tranquilo, no estoy diciendo ninguna herejía. No importa el tamaño de su fe. Una fe pequeña, puesta en un Dios grande, le va a permitir contemplar milagros, maravillas. Por eso, tal vez usted esté preguntando, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Tal vez usted necesita en esta mañana decirle al Señor, ayúdame con mi incredulidad, ayúdame con mis dudas. Sí creo, Señor, pero necesito crecer en mi fe. Ayúdame, Señor. Y recuerde, una fe pequeña, pero en un Dios grande, le permitirá a usted contemplar grandes maravillas. Quiero ser bien honesto con usted. Yo tengo poca fe. No tengo mucha fe. Yo tengo muchos temores la mayor parte de mi vida, pero muchos temores. Pero esa poca fe yo la he depositado en el Dios Todopoderoso, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en ese Dios que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Esa poca fe la he depositado en Él y Él me ha permitido ver grandes cosas. Mire, si usted es creyente, Dios le está probando. Dios nos está probando y quiere que pasemos la prueba. Por ello, el Señor de antemano nos muestra cuáles son las pruebas que vamos a pasar. Estoy seguro que lo único que no sabemos es el momento. No lo sabemos. ¿Podría usted orar el día de hoy y decirle como este hombre que presentó a su hijo, Dios, ayuda mi incredulidad, quiero creer, fortalece mi fe, Señor, ayúdame con mis dudas? O tal vez usted es la primera vez que está con nosotros, es la primera vez que oye algún mensaje como este, tal vez nunca ha abierto y entregado su vida a Jesucristo. Tal vez usted necesita en este momento decirle, Señor, ayúdame a seguir tu dirección, incluso aunque no sé a dónde me vas a conducir. Ayúdame a esperar tu momento, incluso cuando no sé en qué momento llegará la respuesta. Ayúdame a esperar un milagro, a pesar de que no tengo forma de cómo saber qué va a suceder. Señor, ayúdame a confiar en tu propósito, incluso aunque no sé por qué. Aunque las cosas parezcan injustas, sin sentido, hoy entrego mi vida. ¿Por qué no lo hace el día de hoy con el Señor? Está bien preguntarle a Dios cuándo, cómo, por qué, dónde, pero dígale, Señor, si no me respondes, aún voy a seguir confiando en ti. En una ocasión Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo, bueno, vean, muchos se están alejando, ¿ustedes se quieren ir también? Adelante. Y Pedro respondió, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos ninguna alternativa con algún amigo, no. Incluso estoy seguro que ellos no entendían todo. ¿Por qué no le dice, como este padre, como muchos de sus discípulos, seguro, ayúdame a creer? Jesucristo, hazme un verdadero creyente el día de hoy. Tal vez usted nunca lo ha hecho, pero dígale a Jesús, entra en mi corazón. Y si usted ya es creyente, dígale al Señor, ayúdame con todas mis dudas. Quiero ser un verdadero creyente. Quiero pasar las pruebas. Quiero tomarme de tu mano. Quiero tomar tu ayuda y pasar estas pruebas. Vamos a orar. Padre, gracias por el ejemplo de Abraham que nos dejas en la Escritura. Gracias porque
es un estímulo para nosotros. Te agradezco, Señor, de que eres un Dios grande. Y a pesar de nuestra poquita fe, cuando la hemos depositado en ti, hemos podido ser testigos de tan grandes cosas que tú haces. Ayúdanos a saber cuándo esperar, cuándo soltar. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, aunque no sepamos el cómo, cuándo, dónde, por qué. Permítenos mantenernos como verdaderos creyentes, siguiéndote, obedeciéndote, esperando, simple y sencillamente porque tú nos lo pides, porque tú eres Dios. Puedes hacer con nuestra vida lo que quieras, pero nos has mostrado que siempre vas a buscar lo mejor para nuestras vidas que ni siquiera nosotros conocemos. Ayúdanos a pasar por los problemas más difíciles de la vida. Esos problemas que nos llegan a preguntar, ¿dónde nos estás llevando, Señor? ¿Cuándo recibiremos tu respuesta? ¿Cómo? Esto parece imposible. ¿Cómo? Esperar un milagro. ¿Por qué? Aunque no entendamos, seguir confiando y dependiendo de ti. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios le bendiga.